Buen día, mi nombre es Carla Menéndez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas, y en este video explicaré las características de las obligaciones de especie y cuerpo cierto, según lo establece el Código Civil de El Salvador. Este tipo de obligación es muy importante porque trata sobre bienes únicos e irrepetibles, es decir, aquellos que no pueden ser sustituidos por otros. A continuación, te comentaré en qué consiste y cuáles son las principales características. Comencemos citando el artículo 1419 del Código Civil, el cual establece que la obligación de dar contiene la de entregar la cosa, y si ésta es una especie o cuerpo cierto, tiene además la de conservarlo hasta la entrega, so pena de pagar los perjuicios al acreedor. Esto significa que en las obligaciones de especie o cuerpo cierto, el deudor está obligado a entregar el objeto específico e individualizado y además debe cuidarlo debidamente hasta su entrega, porque no puede reemplazarse por ningún otro. Por ejemplo, si me obligo a entregar el cuadro original de Fernando Llort, no puedo sustituirlo por una copia, porque se trata de una cosa única. Ahora, enunciaremos sus características principales. La número 1 es la individualización del objeto. Estas obligaciones tienen por objeto una cosa determinada. El artículo 1460 del Código Civil dice que si la deuda es de un cuerpo cierto, el acreedor debe recibirlo en el estado en que se halle, a menos que se haya deteriorado por culpa del deudor. Esto demuestra que el objeto está perfectamente individualizado y que el deudor responde si la cosa sufre daño por su culpa. En segundo lugar, tenemos la insustituibilidad, lo que significa que el bien debido no puede ser reemplazado por otro, aunque éste sea del mismo tipo. Si la cosa perece, es decir, que desaparece, se destruye o se deja de estar en el comercio, la obligación se extingue, tal como lo dispone el artículo 1540, que dice: cuando el cuerpo cierto que se debe perece, se extingue la obligación. Esto ocurre porque el objeto era único y su pérdida hace imposible el cumplimiento. La tercera es la conservación y el cuidado. El deudor debe conservar la cosa con el cuidado de un buen padre de familia mientras no la entregue. En el artículo 1420 se exige que se emplee su custodia el debido cuidado, y el 1421 dispone que el riesgo del cuerpo cierto cuya tradición se deba es siempre a cargo del deudor, salvo que el acreedor se constituya en mora de recibir. Esto quiere decir que si la cosa se pierde antes de ser entregada, el deudor responde, a menos que la pérdida ocurra cuando el acreedor ha demorado injustificadamente en recibirla. Como cuarta característica tenemos la transmisión del riesgo. En las obligaciones de especie, el riesgo se mantiene a cargo de los deudores hasta el momento de la entrega. Pero si la cosa perece sin culpa del deudor y antes de estar en mora, la obligación se extingue. El artículo 1541 del Código Civil indica que si la cosa perece en poder del deudor, se presume que ha sido por hecho o culpa suya, a menos que pruebe lo contrario, como lo dice en el artículo 1544. En cambio, el artículo 1542 aclara que si la cosa perece por culpa del deudor y durante su mora, este debe de pagar el precio de la cosa y los daños y perjuicios. Como quinto elemento tenemos los casos especiales. El artículo 1543 establece que si el deudor se comprometió a responder, incluso en caso fortuito, se respetará lo pactado. Y el artículo 1546 dice que quien haya robado o hurtado el cuerpo cierto no puede alegar caso fortuito para eximirse de su responsabilidad. Esto demuestra que la ley protege al acreedor frente a la mala fe o negligencia del deudor. Ahora bien, pongamos un breve ejemplo para comprenderlo mucho mejor. Supongamos que una persona promete entregar un violín antiguo único en el país. Si el violín se destruye accidentalmente por culpa del deudor, la obligación se extingue. Pero si el deudor lo descuida o lo vende a otro, debe indemnizarlo por los daños y entregar su valor, porque él incumplió una obligación de especie. En conclusión, las obligaciones de especie o cuerpo cierto se caracterizan por tener un objeto único e individualizado que no puede ser sustituido o por exigir al deudor un alto grado de diligencia con su conservación. Además, el riesgo de pérdida recae sobre el deudor hasta el momento de la entrega, y si la cosa se pierde por su culpa, debe indemnizar al acreedor.
Así, el Código Civil salvadoreño garantiza la justicia y la seguridad jurídica en este tipo de relaciones civiles. Habiendo concluido el tema, solo me queda agradecer su tiempo y su atención.